El 11 de junio, el Estadio Azteca hará algo que ningún otro estadio del planeta ha hecho jamás: abrir su tercer mundial. Pero hay algo que la mayoría de la gente no se detiene a pensar. ¿Qué hay dentro de ese estadio? No en el césped, no en las gradas, dentro, en los sótanos, en las plantas subterráneas, en los pasillos por los que no entra ninguna cámara de televisión. Porque el Azteca no es solo un estadio, es una ciudad enterrada bajo las tribunas, con sus propios hospitales, sus propios bomberos, sus propios túneles. 87 años, eso es lo que tardará en llegar otro estadio a 3 mundiales, si es que alguno lo consigue alguna vez. Hoy vamos a entrar donde casi nadie ha entrado, y cuando termines de ver esto, el Azteca ya no te va a parecer lo mismo. Antes de continuar, una cosa rápida. Si eres nuevo por aquí y te gusta entrar donde casi nadie entra, conocer lo que no sale en los medios convencionales, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene a continuación es exactamente el tipo de contenido que publicamos cada semana. Ya está, sigamos. Pero para entender esto hay que saber una cosa que muy poca gente conoce. El Azteca no era el plan original. En 1961, México ganó el derecho a organizar los Juegos Centroamericanos. El estadio que existía entonces, el Nacional, tenía capacidad para 35,000 personas. No era suficiente. Alguien tuvo que tomar una decisión rápida. El arquitecto que recibió el encargo se llamaba Pedro Ramírez Vázquez, el mismo que diseñó el Museo Nacional de Antropología, el mismo que llevaría a México a tener el estadio más grande de América Latina. Y aquí viene lo primero que contradice lo que casi todo el mundo cree. Ramírez Vázquez no era especialista en estadios, era especialista en museos y edificios institucionales. Un hombre acostumbrado a diseñar espacios donde la gente va a contemplar cosas, no a gritarlas. Lo que construyó no fue un recinto deportivo, fue un monumento. Las obras comenzaron en 1962. Se calcula que participaron más de 10,000 obreros en distintas fases de la construcción. No todos al mismo tiempo, pero en los momentos de mayor actividad, el terreno de Pedregal de Santa Úrsula era una hormiguera de trabajadores que avanzaban turno a turno, día y noche. El estadio se inauguró el 29 de mayo de 1966, con un partido entre México y la selección de Turín. Ganó México 2-1. Las gradas estaban llenas, y la ciudad entera miraba hacia ese nuevo gigante de hormigón que había crecido al sur de la capital. Pero el Azteca estuvo a punto de no terminarse. En 1964, a 2 años de la inauguración, los trabajos se paralizaron durante semanas por un conflicto con los proveedores de acero. Las estructuras metálicas que debían sostener varios de los niveles superiores no llegaban. Los plazos se tensaban, y había una fecha inamovible en el horizonte. Si aquella crisis se hubiera prolongado 2 meses más, el estadio no habría estado listo. Y entonces México habría perdido el primer mundial, el del 70. Pero lo terminaron, a tiempo. Y lo que construyeron era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Piensa en esto. El Azteca tiene capacidad para 87,523 espectadores. Eso es más que la población entera de Mérida, España, o de Logroño, o de cualquier ciudad media de América Latina que conozcas. Toda esa gente entrando al mismo tiempo, en el mismo recinto, con el mismo sistema de accesos y salidas. Hay 952 baños distribuidos por todo el estadio. Si los pusieras uno detrás de otro, la fila mediría más de 2 kilómetros. Hay 53 torniquetes de acceso, cada uno capaz de procesar una persona por segundo en condiciones óptimas. Para que un evento de esta escala funcione, necesitas algo más que gradas y un campo. Necesitas infraestructura real. Y el Azteca la tiene, toda. Pero esto es algo que me parece clave entender. El Azteca consume en un día de partido grande tanta electricidad como un municipio de 15,000 habitantes durante toda una semana. Solo en iluminación del campo, las torres llevan 588 proyectores. No son focos normales. Son proyectores de alta potencia diseñados para que cualquier cámara de televisión, en cualquier rincón del planeta, capte la imagen sin sombras. Eso no es un estadio. Eso es una pequeña ciudad que se enciende cada 15 días. El agua es otro capítulo aparte. El sistema de riego del césped consume 650,000 litros por semana solo para mantener el campo en condiciones de juego. Hay tuberías que recorren el subsuelo durante más de 3 kilómetros. Hay sensores de humedad instalados bajo la superficie del terreno de juego que miden la temperatura de la tierra hora a hora. En la planta baja del estadio hay un centro médico permanente. No una enfermería con 2 camellas y un botiquín, un centro médico con quirófano operativo los días de evento, con médicos de guardia desde 3 horas antes del inicio hasta que el último espectador abandona el recinto, con desfibriladores instalados en cada pasillo de las plantas inferiores, cada 80 metros. Si alguien se desmaya en las gradas del Azteca, en menos de 4 minutos hay personal médico a su lado. Eso no es casualidad, es planificación. Y ahora viene lo interesante. El Azteca tiene su propio cuerpo de bomberos. No comparte servicio con los de la Ciudad de México para los días de gran evento. Tiene una unidad permanente, con 2 camiones ligeros y 18 efectivos que solo trabajan para el estadio. Están ahí aunque no pase nada.
aunque el partido sea tranquilo y el concierto termine sin incidentes. Están ahí porque en un recinto con 87.000 personas no puedes esperar a que llegue alguien desde fuera. Subamos un nivel. En la segunda planta hay 196 palcos corporativos, cada uno con aforo para entre 8 y 20 personas. Algunos tienen nombre, muchos tienen contratos de varios años firmados por empresas que pagan por tener ese espacio reservado independientemente de si hay evento o no. El más caro de esos palcos se alquila por eventos especiales por una cifra que ronda los $120.000 por temporada. Pero aquí viene lo que mucha gente no sabe sobre esos palcos. Varios de ellos fueron renovados en 2022 por la empresa Grupo Diabas en el marco de una remodelación que costó en total $140 millones. Parte de esa renovación incluyó un sistema de fibra óptica que convirtió al Azteca en uno de los estadios mejor conectados de América Latina. Hoy puedes estar en un palco del Azteca y tener mejor cobertura de datos que en la mayoría de oficinas de Ciudad de México. Y ahora bajemos de nuevo, mucho más abajo. En el sótano hay algo que muy poca gente menciona: un sistema de túneles que conecta el estadio con el parking exterior. Esos túneles no son solo para mover personas, son también la red de distribución por donde circulan cables, tuberías y el sistema de vigilancia. Hay 214 cámaras de circuito cerrado distribuidas por todo el recinto, según informes de la Federación Mexicana de Fútbol. Y hay una sala de control desde donde se monitoriza todo en tiempo real. No ves esas cámaras cuando estás en las gradas, pero ellas sí te ven a ti. Cada pasillo, cada acceso, cada salida de emergencia, registrado. Pero ojo con esto, porque aquí hay algo que muy poca gente menciona. El Azteca fue pensado como escenario de poder desde el principio, no solo deportivo, político. En 1968, 2 años después de su inauguración y 2 años antes del primer mundial, México vivió uno de sus momentos más oscuros, la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz reprimió una manifestación estudiantil. Murieron decenas de personas. El número exacto nunca fue confirmado oficialmente por las autoridades mexicanas. Lo que muy poca gente conecta es esto. 10 días después de la masacre, los Juegos Olímpicos de México comenzaron. El 12 de octubre de 1968, y el Azteca fue sede de la competición de fútbol de esos Juegos. El mismo estadio que se llenó de gente celebrando, aplaudiendo, ondeando banderas. El mismo recinto que transmitió al mundo una imagen de México moderno, organizado, capaz. Se había construido en el mismo período en que el gobierno preparaba su respuesta a la disidencia. Eso significa algo. Significa que el Azteca no es solo un recinto de ocio. Es un testigo de la historia política de un país, de sus contradicciones, de su capacidad para mostrar una cara mientras otra permanece oculta. Y cuando en 1986 llegó el segundo mundial, el estadio ya cargaba con esa memoria. Y con otra tragedia encima. Apenas un año antes, el terremoto de 1985 había sacudido Ciudad de México. Murieron entre 10.000 y 40.000 personas, según las estimaciones. El Azteca sufrió daños estructurales. Y aún así, en menos de un año, estuvo listo para acoger el mayor evento deportivo del planeta. Piensa en lo que esto significa realmente. Cada vez que hay un partido en el Azteca, hay cientos de miles de personas que no saben que están sentadas sobre décadas de historia no contada, sobre decisiones que nunca fueron públicas, sobre una ciudad que eligió seguir adelante cuando todo a su alrededor se derrumbaba, literalmente. El estadio que acoge 3 mundiales también acogió los Juegos Olímpicos de 1968. Sobrevivió al terremoto del 85 y ahora, en 2026, vuelve a abrir sus puertas al mundo. Eso no lo dice ningún locutor en la ceremonia de apertura. El Azteca sigue en pie, hoy mismo. Pero no en las mismas condiciones que en 1970 ni en 1986. Ahora mismo, el estadio atraviesa su mayor transformación desde que se construyó. La remodelación iniciada en 2022 incluye la sustitución de todas las butacas, la mejor estructura. 10 días después de la masacre, los Juegos Olímpicos de México comenzaron. El 12 de octubre de 1968, y el Azteca fue sede de la competición de fútbol de esos Juegos. El mismo estadio que se llenó de gente celebrando, aplaudiendo, ondeando banderas. El mismo recinto que transmitió al mundo una imagen de México moderno, organizado, capaz. Se había construido en el mismo período en que el gobierno preparaba su respuesta a la disidencia. Eso significa algo. Significa que el Azteca no es solo un recinto de ocio. Es un testigo de la historia política de un país, de sus contradicciones, de su capacidad para mostrar una cara mientras otra permanece oculta. Y cuando en 1986 llegó el segundo mundial, el estadio ya cargaba con esa memoria. Y con otra tragedia encima. Apenas un año antes, el terremoto de 1985 había sacudido Ciudad de México. Murieron entre 10.000 y 40.000 personas, según las estimaciones. El Azteca sufrió daños estructurales. Y aún así, en menos de un año, estuvo listo para acoger el mayor evento deportivo del planeta. Piensa en lo que esto significa realmente.
Cada vez que hay un partido en el Azteca, hay cientos de miles de personas que no saben que están sentadas sobre décadas de historia no contada, sobre decisiones que nunca fueron públicas, sobre una ciudad que eligió seguir adelante cuando todo a su alrededor se derrumbaba, literalmente. El estadio que acoge 3 mundiales también acogió los Juegos Olímpicos de 1968. Sobrevivió al terremoto del 85 y ahora, en 2026, vuelve a abrir sus puertas al mundo. Eso no lo dice ningún locutor en la ceremonia de apertura. El Azteca sigue en pie, hoy mismo. Pero no en las mismas condiciones que en 1970 ni en 1986. Ahora mismo, el estadio atraviesa su mayor transformación desde que se construyó. La remodelación iniciada en 2022 incluye la sustitución de todas las butacas, la mejora estructural de 2 de los 3 anillos y la instalación de nuevas pantallas de alta resolución. Un estadio que cumplió 60 años se está preparando para parecer nuevo ante 5.000 millones de personas que lo verán por televisión. Y hay una pregunta que algunos técnicos de infraestructuras llevan años haciéndose. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar un estadio de 1966 albergando eventos de esta escala? El Azteca está construido sobre suelo lacustre, el mismo tipo de suelo inestable sobre el que se asienta gran parte de Ciudad de México. Un suelo que en algunas zonas de la capital se hunde entre 15 y 40 centímetros al año. Los ingenieros que monitorean el estadio llevan décadas midiendo y ajustando, corrigiendo pequeñas desviaciones, reforzando donde hace falta. El estadio se hunde, lentamente, imperceptiblemente si estás en las gradas, pero los instrumentos lo registran. ¿Cuántos mundiales más puede albergar un edificio que se construyó cuando el hombre todavía no había pisado la luna? Nadie lo dice en voz alta, pero la pregunta está ahí. Hay personas que llevan trabajando en el Azteca toda su vida adulta, jardineros que conocen cada metro del césped, que saben qué zonas del campo se secan primero cuando hay mucho sol y qué zonas retienen la humedad después de la lluvia. Vigilantes que saben qué pasillos están siempre en sombra a las 3 de la tarde y cuáles se llenan de calor en agosto. Técnicos de mantenimiento que han visto pasar 3 generaciones de futbolistas por el mismo vestuario y que arreglan lo que nadie ve para que todo funcione cuando todos miran. Hay empleados que entraron a trabajar allí cuando el estadio tenía 10 años. Hoy el estadio tiene casi 60 y ellos siguen. El Azteca tardó 4 años en construirse. Le ha costado 60 mantenerse en pie. Y hay algo en esa paradoja que no se puede ignorar. El estadio más grande de América Latina, el único que acoge 3 mundiales, el testigo de terremotos y tragedias y gloria deportiva, es también un edificio que necesita que alguien lo cuide cada día para no desaparecer. Lo enorme siempre depende de algo pequeño. Y antes de cerrar, quiero que me dejes tu respuesta en los comentarios, porque me interesa saber lo que piensas tú. El Azteca tiene casi 60 años, se hunde lentamente. Ha sobrevivido terremotos, crisis políticas y 2 mundiales. Y ahora afronta un tercero. ¿Crees que debería seguir siendo sede de eventos de esta escala, o ha llegado el momento de construir algo nuevo y dejar que este estadio descanse de una vez? Déjame tu respuesta abajo. No me interesa la respuesta fácil, me interesa la tuya. Y ahora tú ya lo sabes. Sabes lo que hay dentro del Azteca, lo que no sale en las retransmisiones, lo que no te cuentan en los especiales de la FIFA, lo que está debajo del campo, en los sótanos, en los cimientos que se hunden despacio mientras el mundo mira el marcador. Si quieres seguir entrando donde casi nadie entra, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre el Azteca, porque apostaría a que no lo sabe.